onda, Roca, ¿Qué hace durmiendo en horarios de trabajo? Le voy a quitar las vacaciones. Pero si no tengo vacaciones. ¡Cállese la boca, esbirro! Hoy estoy dispuesto a tomar decisiones extremas. Voy a usar la nubesfera y me voy a robar todo de la Casa de las Creaciones. Así que vaya encendiendo uno de los generadores, esbirro. Esos creadores se van a enterar de lo que un testa es capaz. ¡Vamos! Que hago lo que se me da la gana y que sé mentir. Dicen que soy malo, que con Roca soy un villano, que con Meca nadie me para, lo voy a conseguir. Eso es lo que se dice de mí. ¡Tenemos todo listo, Roca! Voy a apropiarme de todo lo que pertenece a esa nubesfera, ¿eh? La Casa de las Creaciones va a ser mía. Empecemos, Roca. Sí. Ahí. Roca, ¿qué? ¿Ese que está ahí es quien yo creo que es? Es Elvis Presley. ¿De qué habla, Roca? ¿Cómo que no? ¿Cómo Elvis Presley? Pero usted eso se hace. Ah, no. Fíjese bien quién es. Gato con botas. No, Roca. ¡Pedazo de esbirro! quién habla? ¡Es nuestro enemigo número 1! Esta es la gran oportunidad de traerlo a este mundo, lo que estuvimos esperando tanto tiempo. ¿Quién es? ¡Ricky Flex! ¡Lo tenemos! ¡Lo voy a capturar, Roca! ¡Es nuestro! ¡Debemos atraparlo! ¡Ahí vamos! ¡No me toque! ¡Lo tenemos, Roca! ¡Es nuestro! ¡Ricky Flex es nuestro! ¿Qué pasó? Es igual como lo cree. ¿Ustedes me trajeron? No. Perdón. Acá hay un pequeño error. Nosotros buscábamos a otra persona, en realidad. Roca, ¿Sí? el parecido es asombroso. Se parece mucho, pero no es. ¿Quién es usted? Ay, testa. ¿Cómo me conoce? Es que yo soy tu creador. En realidad soy tu padre. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¿Quién es usted? El que creó esto. Perdón. ¿A mí quién me creó? Yo también. Ay, lo sabía. Lo sabía, siempre lo supe. Me di cuenta por nuestro perfil apolíneo. Es nuestro padre. Somos hermanos. ¡Suéltame, birro hediondo! Prefiero ser huérfano hasta que ser hermano suyo. Explíquese, buen hombre. Venga que se los voy a explicar. Señor, a ver. Sí, a ver. Sería interesante, ¿no? Que de alguna manera nos contara usted ¿Qué es lo que creó? Yo no entiendo, Roca. Bueno, yo creé Creápolis. Creé los creadores, creé esta usina, creé la nubesfera, a ustedes. ¿Y Estatus-Cúpoli quién lo creó? También yo. Mi juego favorito lo creó usted. Sí. ¿Sabe por qué le gusta jugar? No, ¿por qué? Porque quiere mantener todo quieto, quiere mantener que nada cambie. Y que no es lo que necesitan los chicos hoy, ¿no? Es lo que corresponde, señor. No, necesita que entrenarse en el cambio. ¿Para qué? ¿Por qué me preguntas tanto? Y porque no tiene ningún sentido. Todo tiene que quedar como está y nada tiene que modificarse. No. Bueno, pero yo tengo otra pregunta más interesante, me parece. La nubesfera, ¿verdad? Es ese portal de acceso a Creápolis, ese mundo nefasto, sí, tantas esas creaciones ridículas, ya sabes. ¿Por Hermosa. qué yo no puedo ingresar allí? ¿Me lo puede explicar? Porque la nubesfera te reconoce. Reconoce que vos no sos auténtico. Reconoce que tu motor de la acción es la motivación de robarle las creaciones a los creadores. En realidad, querés ser un protagonista del parecer, adquiriendo lo de otro. Y ella se da cuenta. Ricky Flex tampoco sabe, pero lo que la nubesfera sí sabe es que cuando uno se conecta auténticamente a partir de la emoción. ¿Usted entendió, Roca, lo que dijo? La verdad es que no entiendo nada. Habla Yo mío. tampoco. Escúcheme, yo ya que estamos acá, le quiero hacer una pregunta. ¡No! Acá el que pregunta soy yo, usted se calla. Déjelo. La cosa es así. Este tal Ricky Flex, ¿por qué le gusta tanto el mundo virtual y no el mundo real? ¿Cuál es la diferencia entre el mundo ¿Se da real y cuenta virtual? que lo que está preguntando no tiene ningún sentido, igual que su existencia? Lo voy a preguntar yo. Este Ricky Flex, ¿por qué le gusta tanto el mundo virtual y no tanto el mundo real? ¿Cuál es la diferencia? Es una gran pregunta. Aparte es una pregunta bien de mamá, ¿no? ¿Por qué le gusta tanto la computadora al chico, no? En realidad no hay mundos virtuales y mundos reales. Son espacios de expresión. Y a veces uno en el espacio de expresión real se siente más conectado y más auténtico y a veces pasa en el mundo virtual. Cuando sucede que en el mundo virtual, que es tan real como el físico, bueno, lo que pasa es que uno termina seleccionándolo porque es donde se conecta, donde se enamora, donde consigue un nuevo trabajo. En definitiva, un I like, cuando te dicen, es un mimo, es como diciendo te estoy pensando en vos. Como sentirse más cómodo.
Es más como sentirse más conectado, más importante que más cómodo. ¿Por qué a mí me intriga? Ricky Flex tiene ese moscardón amarillo infecto que se llama CC. ¿Por qué se llama CC? Bueno, CC es en realidad la abejita de Ricky Flex, el alter ego de Ricky, como vos tenés un alter ego que es Meca. Meca, amo a Meca, mi Meca. ¿Y qué es un alter ego? Y bueno, es lo que vos querés que suceda, hacia dónde querés llegar, ¿sí? Claro, ¿y C de dónde viene? Bueno, CC viene de creer para crear para crecer, creando en clase y celebrando el conocimiento. Si ustedes se fijan, en todas van a encontrar CC, porque creemos que es importante todo eso, ¿no? Que primero creemos que los chicos tienen que crear, pero para crear tienen que creer en ellos, ¿sí? Y eso se logra si creamos en clase. Pero aparte, mucho más importante, somos humanos, seres de aprendizaje. ¿Cómo no vamos a celebrar el conocimiento? Nosotros tenemos que apuntar y buscar que los chicos celebren el conocimiento. Por eso es ese. Yo quería saber, porque estos chicos están en clase y de repente salen, inventan, crean y como que están perdiendo el tiempo. Se van del programa de la escuela, ¿no? Están un poco atrasados, digo. No es así, no es así. En realidad, el fin nunca puede ser un programa. El fin no pueden ser los temas, como tampoco el fin es la escuela, tampoco el fin es aprender. Entonces la pregunta, ¿para qué aprendemos? ¿Sí? Y aprendemos para poder desarrollar nuestro potencial de ser. Aprendemos para crear, ¿sí? Y poder desarrollar nuestro potencial de ser. Nosotros somos ser y potencial de ser. Y la tensión entre ser y potencial de ser es lo que nos da la voluntad. Si nosotros, a crear se aprende creando. ¿Sí? Y para eso necesitamos que tengan un aprendizaje significativo, necesitamos que tengan un aprendizaje haciendo, necesitamos que tengan un aprendizaje creando. Bueno, pero yo me tengo que retirar porque tengo cosas que hacer. Sí. Yo tengo Qué que pena. ocuparme de destruir Creápolis, que es lo importante. No, así no que es lo importante. son puntos de vista, se lo vuelvo a Los decir. creadores hay que ayudarlos a crear, hay que acompañarlos. De todos modos me tengo que retirar. Acá el que necesita información e ilustración es el caballero, que no sabe nada, que es un esbirro ignorante, así que lo dejo No, con él y eso yo me no. retiro. Vaya. Un placer de conocerlo, señor padre. Chao. Déjelo. Váyate. Déjelo porque no entiende mucho. Digo, una cosita ahora que estamos acá entre nosotros. Sí. ¿Por qué Testa me detesta? Me encanta como lo decís, ¿me lo repetís? Sí, claro. ¿Por qué Testa me detesta? No te detesta, no te detesta. No te detesta. Es su manera de expresarse. Lo que pasa es que él es un protagonista del parecer, ¿sí? Y en tu rol estás en un rol de víctima y él cree que la manera de poder relacionarse con vos es a través de esa manera de tratarte. Pero en realidad te voy a decir un secreto que no se lo podés contar. Sí, ¿cuál? Sí. Vos tenés más testa que testa. Me gustó eso. Tengo más testa que testa. ¡Basta de cháchara a trabajar, Roca! Sí. Ya voy. Lo último. lo último. Quiero que me devele un secreto, porque estoy muy angustiado, vivo angustiado en este lugar solitario. Yo antes estaba del otro lado de la nuesfera, Sí. es decir, en el mundo virtual. Sí. Y ahora estoy aquí, en este laboratorio, con ese doctor en el mundo real. Sí. ¿Cómo hice para llegar? ¿Por qué? Bueno, en realidad yo te voy a decir porque sé que estás sufriendo. Sí, sufro. Y sufrís mucho y eso no está bueno. No, Entonces bueno. yo quiero contarte el verdadero secreto. Sí. El secreto de por qué vos pasaste cuando Ricky Flex pasó hacia allá. Sí. Y ese es en ese momento que yo Sí. me parece como más... Sí. ¡Ay, por qué! Yo sabía que te iba a pasar, Roca. Todo lo que pertenece al mundo virtual y yo toco desaparece automáticamente. Incluso mi propio padre. Hemos quedado huérfanos y por tu culpa, maldito hermano. ¿Qué hago llorando con usted, Roca? Vamos a trabajar, lo despido.